Bienvenido, Daniel. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Quería comenzar preguntándote por este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. ¿De qué se trata exactamente y por qué está generando, digamos, tanta resistencia? La principal razón por la que genera resistencia es porque Francia siempre ha estado reticente a este acuerdo. Percibe que las empresas francesas perderían con respecto a la situación actual y es el gran escollo dentro de la Unión Europea. Sin embargo, el acuerdo de Mercosur es un acuerdo que es beneficioso para todo el mundo. Hay que entenderlo como un acuerdo que hemos visto en el pasado ejemplos similares en los que se ha dado un fortalecimiento del crecimiento de las exportaciones por parte de las dos áreas, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, pues la renegociación del NAFTA fue muy exitosa. Por lo tanto, el problema en la Unión Europea está centrado básicamente en Francia. También ahora probablemente Italia tenga reservas, pero hay que recordarles a todos que es un acuerdo muy positivo. Y, digamos, uno de los grandes factores o actores que están en contra también son los agricultores, que en el pasado en Europa, en los últimos meses, también han tenido protestas masivas en contra de varias medidas ambientales. Precisamente, ¿por qué ellos están en contra de este acuerdo? Bueno, hay una percepción entre el mundo de la agricultura que un acuerdo como Mercosur va a beneficiar a países que no tienen las trabas burocráticas, fiscales y medioambientales que tienen ellos, y por lo tanto que van a salir perjudicados. Pero claro, eso se soluciona con mayor nivel de liberalización en el mercado europeo. Es decir, no se soluciona poniéndole barreras al comercio con los países de América Latina, sino eliminando las trabas burocráticas, fiscales y regulatorias que existen en la Unión Europea. Por lo tanto, los agricultores tienen derecho a protestar, pero no, pero están orientando sus protestas a algo equivocado. Deberían estar protestando contra sus gobiernos. O sea, tú dirías que es más un problema de regulación de la Unión Europea que de una posible competencia desleal. Por supuesto, porque no hay ninguna competencia desleal. Hay demanda suficiente, hay eh, un mercado muy potente. Ellos también se verían beneficiados vendiendo sus productos en el extranjero. Por lo tanto, es una cuestión simplemente de mirar al verdadero problema. Y el verdadero problema es el exceso regulatorio, fiscal y burocrático de la Unión Europea. ¿Y tú crees que con esta nueva ola de protestas de los agricultores, esta puesta, digamos, en duda de este posible tratado de Mercosur, eso podría llevar a que países como Francia, por ejemplo, reduzcan sus regulaciones o de que se ponga un poco en duda las regulaciones ambientales que impone la Unión Europea? Lo dudo. Es triste, pero lo dudo. Probablemente se utilice las protestas de los agricultores, protestas legítimas por otro lado, para introducir todavía más barreras al comercio con América Latina. Y, digamos, uno de los argumentos es precisamente, digamos, yendo por el camino de que podría ser una especie de competencia desleal, o al menos ese es el argumento que se usa, que favorecería a los países de América Latina que tienen, digamos, menos barreras burocráticas para sacar sus productos, pero para el lado de América Latina, el gobierno de Javier Milei, por ejemplo, ha mostrado estar en desacuerdo con este posible acuerdo económico. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, en el caso de Javier Milei, no es que esté en desacuerdo eh, con un tratado de libre comercio, sino con que sea un tratado de libre comercio, digamos, hecho todo para uno, uno para todos, ¿no? Es decir, no es un tratado de libre comercio al uso, es un acuerdo entre muchos países con los que Javier Milei está en desacuerdo en muchas cosas, y la Unión Europea. Lo que Javier Milei está proponiendo es que sea un acuerdo entre Argentina y la Unión Europea que sería beneficioso para los dos. Que, digamos, no querría verse amarrado por otras regulaciones que podrían entrar con los demás Claro, países que serían.
Claro, lo que le preocupa a Milei es que Brasil, particularmente, y México acepten una serie de trabas regulatorias con las que él no está de acuerdo para Argentina. Y si no hubiera ningún cambio, digamos, si las protestas ni la presión funcionaran y llegara a firmarse el acuerdo, digamos, ¿cuáles serían las consecuencias a nivel internacional? Bueno, obviamente si se firma el acuerdo es positivo en cuanto al flujo de capitales y el flujo de inversión y comercio desde Hispanoamérica hacia Europa. No tenemos cifras porque es muy complicado analizarlo, pero sí, desde luego, sería positivo en cuanto a mayor comercio entre las dos áreas. Yo creo que eso está claro. Sería todavía más positivo si fueran acuerdos unilaterales, país por país, como propone mi ley. Y vamos yendo a las políticas de la Unión Europea, porque hemos hablado bastante de eso. ¿Tú dirías que van más hacia un mercado un tanto abierto o un poco ya más restrictivo? No, las políticas de la Unión Europea van claramente hacia un mercado más restrictivo. Claramente, utilizando la excusa medioambiental, la excusa regulatoria y la excusa fiscal, claramente menos abierta al comercio libre. Y esto tiene que ver con, digamos, que la forma en la que funciona la Unión Europea, porque claro, no es que los países individualmente tengan políticas, digamos, más restrictivas, que tal vez sí podría ser el caso, pero, digamos, el hecho de que haya algo como la Unión Europea también afecta a que haya mucha más restricción, digamos, que libertad en todo caso. Seguro, seguro, porque desafortunadamente cuando se tiene que acordar algo entre 27 países, es mucho más fácil ponerse de acuerdo en aceptar barreras al comercio que en aceptar aperturas comerciales. ¿Y tú dirías que este tipo de acuerdos podría terminar generando un poco de desgaste en ese tipo de organizaciones como la Unión Europea? En un acuerdo como el de Mercosur, ¿te refieres? No, o sea, digamos, esos acuerdos políticos que hacen de regulaciones ambientales que terminan generando problemas internos Ah, podrían bueno, terminar desgastando la imagen de la Unión sí, Europea. eso claramente está teniendo un impacto en la Unión Europea en los procesos electorales, ¿no? Claramente, la victoria de Meloni, el avance de Le Pen, etcétera, son señales precisamente de eso. Y vamos a verlo también en las elecciones alemanas con alternativa por Alemania. Claro, y de repente también reflejan algunos cambios estructurales que tendrían que hacerse en la Unión Europea, que es una Claro. pregunta que quiero hacerte, pero primero vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y estamos hablando sobre el acuerdo que va a haber o que se está intentando lograr entre Mercosur y la Unión Europea, a pesar de que hay varios países como Francia y Argentina que han mostrado algunos desacuerdos y están tratando de afinar, digamos, los términos en los que tendría que darse. Estamos con Daniel Lacalle. Y Daniel, quería preguntarte si es que tú crees que van a haber cambios estructurales necesarios en la Unión Europea o cuáles serían esos cambios que tendrían que impulsarse. Bueno, yo creo que si vemos el informe Letta, el informe Draghi, los dos apuntan a un problema de competitividad, un problema de exceso de regulación y un problema de elevados impuestos. Yo creo que esos son los grandes problemas. Son difíciles de solucionar, pero claramente esos son los dos grandes problemas. ¿Y tú crees que Los en los tres, perdón. nuevos, digamos, los nuevos gobiernos que están entrando a países europeos o las nuevas alternativas políticas buscan afrontar exactamente esos problemas? Yo creo que al menos suponen un cambio en la forma de pensar sobre esos retos, ¿no? El caso de Meloni ha sido muy evidente. Por lo tanto, no sé si van a solucionarlo todo, pero sí que suponen un cambio en cuanto a la tendencia. Y aprovechando que estás acá, me gustaría preguntarte por un tema un poco más coyuntural, tal vez lo que ha ocurrido desde ayer en España con el tema del empresario español Aldama, que digamos, ha ido a la fiscalía a testificar, a autoincriminarse una serie de, digamos, un esquema de corrupción que involucraría a funcionarios del PSOE, del partido de gobierno de Pedro Sánchez, con casos de corrupción bastante fuertes con los que hemos hablado del pasado, el caso Coldo, por ejemplo, la vinculación con la esposa del presidente. Digamos, si nos puedes explicar más o menos qué es lo que ha pasado en España ayer. Bueno, este comisionista que está implicado en lo que, en ese caso que tú has comentado, el caso Coldo,
había pedido su inmediata liberación eh, y se le había denegado. Probablemente al ver que se estaba intentando conformar por parte del gobierno una, un chivo expiatorio en el que se convirtiese él en el culpable de toda la trama de corrupción, pues probablemente por eso pidió la comparecencia ante el juez para decir primero que estaban involucrados el propio presidente, Pedro Sánchez, ministros, la mujer del presidente, el secretario de organización del Partido Socialista, y que las relaciones entre todos ellos, junto con la mujer del presidente, en no solamente el caso Coldo, que es un caso de una trama de corrupción y de comisiones ilegales, sino el caso del Seagate, por el cual bueno, pues se metieron en España toda una cantidad de maletas de manera ilegal por parte de la vicepresidenta de la narcodictadura venezolana, el del Seagate, el caso Coldo y las implicaciones del Partido Socialista y del gobierno, pues eso es lo que el señor Aldama argumenta como elementos esenciales. El Partido Socialista y el gobierno han dicho inmediatamente que el señor Aldama está mintiendo. Por supuesto, ¿no? Pero sabemos, por otro lado, que el gobierno y el Partido Socialista se han negado a ofrecer los datos del registro de visitas del Palacio de la Moncloa, donde reside el presidente del gobierno, y se han negado a dar el registro también de todo aquello que había ocurrido con los vuelos del avión oficial del presidente a República Dominicana. Tenemos, por supuesto, un periodo largo en el que va a haber un montón de acusaciones, pero de momento, pues esa es la situación. Creo que una de las declaraciones más fuertes tal vez es la cantidad de reuniones que tuvo con la esposa del presidente, que Pedro Sánchez pidió conocerlo y mandar un poco el mensaje también de que siga haciendo lo que estaba haciendo porque, digamos, era algo bueno para sus intereses. Pero quiero preguntarte especialmente por el vínculo con Venezuela, porque una de las declaraciones Aldama dice que cuando el gobierno de España reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, ahí es cuando comienza, digamos, un poco más la presión al gobierno de España por el régimen de Nicolás Maduro. Entonces quería saber si nos podías explicar un poco más esta vinculación, digamos, ya tan profunda que parece haber entre el gobierno de Nicolás Maduro y Pedro Sánchez. Sí, el nexo de unión entre el régimen de Nicolás Maduro, la vicepresidenta del SIGI y Rodríguez, y el gobierno de Sánchez viene a través del expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que es una persona muy vinculada a Venezuela y muy vinculada a las negociaciones del régimen de Nicolás Maduro. La decisión del gobierno de España, junto con el resto de la Unión Europea, de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela cuando ocurrió este caso, vino acompañada de una reacción muy negativa por parte del régimen, según los medios de comunicación, que exigió a España que cambiase de opinión. Por supuesto, España dentro de la Unión Europea no podía cambiar la opinión de la Unión Europea con respecto a las elecciones. Entonces, lo que se creó desde entonces fue una reorientación del vínculo que parece indicar que llevaría al blanqueamiento de grandes cantidades de oro por parte del régimen de Maduro a través de España. Y luego de que ha explotado todo este tema, Aldama ha dicho que él tiene las pruebas y además, digamos, estando en un caso en el que se está autoincriminando digamos, eventos que la Fiscalía todavía no tenía claro, parece que, digamos, tiene bastante credibilidad su testimonio. Pero frente a esto, los líderes políticos, ¿cómo han reaccionado? Entiendo que Feijóo ha hablado de una posible moción de censura que va a tratar de encontrar los votos. Por ahí Vox también está en la misma línea, pero no quiere que se sea, digamos, frente a los movimientos independentistas. ¿Tú crees que es posible que prospere una moción de censura?
Es complicado, pero no imposible. Yo creo que es difícil una moción de censura porque los socios de gobierno actualmente tienen un vínculo con Sánchez muy fuerte que viene en lo económico, ¿no? En una cantidad gigantesca de transferencias y de acuerdos que benefician a las minorías. Pero no es imposible, habrá que verlo. ¿Y te parece que están tomando los movimientos de derecha, en todo caso, digamos, la posición correcta para apretar al gobierno o todavía crees que se podría hacer más? No, yo creo que claramente el Partido Popular y Vox tienen que ser mucho más contundentes en cuanto a la labor de oposición cuando ha salido desde hace meses toda esta cantidad de casos de corrupción que cada vez son mayores y que están todos alrededor del presidente del gobierno. Digamos, ¿tú crees que esto tiene un efecto en la percepción que tienen los ciudadanos de Pedro Sánchez? Sí, hombre, es claramente, claramente. El gobierno dice que no, pero no se atreve a convocar elecciones anticipadas. Claramente lo tiene. Sí, y tal vez una muestra de la desaprobación es lo que pasó hace algunas semanas en Valencia con la ANA cuando fue Pedro Sánchez ahí y fue recibido, digamos, de una forma no muy favorable. ¿Crees que ha manejado, digamos, este tema de los desastres naturales de una buena manera? No, hombre, la acción del gobierno ha sido de incompetencia absoluta, ¿no? El gobierno ha estado completamente fuera de toda la acción durante días, ¿eh? Y la acción de la ministra Teresa Rivero ha sido, bueno, absolutamente inaceptable, ¿no? Aquí ha habido todo tipo de errores por parte de las autoridades, pero particularmente negativos son los errores llevados a cabo por el gobierno porque se han hecho por inacción teniendo todos los recursos. ¿Y tú crees que esto afecta al Partido Popular en Valencia porque es el gobierno del Partido Sí. Popular, pero también al PSOE? Digamos, ¿tú crees a quién crees que se le asigna mayor culpa en este caso? Yo creo que ambos, ¿m? Probablemente de manera incorrecta, porque la responsabilidad del gobierno central es muchísimo mayor ante una catástrofe de este nivel y porque debería haber enviado el ejército, pero yo creo que la opinión pública está es básicamente muy enfadada con los políticos en el poder, ¿eh? Y por lo tanto con ambos. Listo, bueno, siento que es una situación compleja la que vive España y la que seguramente también se va a vivir en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Siempre un gusto, gracias. Vamos a una pausa y volvemos.